convirtiendo el suelo del cementerio en un barro viscoso. Medora Dalton estaba de pie junto a la tumba de su padre, aferrando con fuerza su paraguas entre las manos. Le parecía que la naturaleza lloraba a Orville Dalton con ella, aunque en vida apenas había merecido tantas lágrimas. Los últimos asistentes al funeral hacía tiempo que se habían dispersado, dejándola sola con sus pensamientos y su recién descubierta soledad. A sus 32 años, Medora no estaba preparada para estar sola, sin padres, sin parientes cercanos, solo ella y la vieja casa de las afueras de Bartlesville, donde había pasado su infancia. Señorita Dalton, una voz detrás de ella la hizo estremecerse. Siento molestarla, pero el coche lleva 20 minutos esperándola. Medora se dio la vuelta. El conductor de la funeraria, un hombre mayor de ojos amables, esperaba pacientemente bajo su propio paraguas. Ella asintió y echó una última mirada a la tumba fresca. «Adiós, padre», dijo en voz baja y siguió al conductor hasta la salida del cementerio. El camino a casa le pareció interminable. Bartlesville nunca había sido una gran ciudad, pero hoy cada calle, cada giro se alargaba en su mente como si intentara retrasar el momento de volver a una casa vacía. La casa de los Dalton no destacaba en nada entre las demás casas de Maple Street. Una estructura de 2 pisos de estilo colonial con un pequeño jardín y un viejo roble en la entrada. Para un hombre que había pasado su vida aquí, Orville Dalton vivía de forma sorprendentemente modesta. Quizá esa modestia era la razón por la que los vecinos sabían poco de él, salvo que era viudo y criaba solo a su hija. Medora se quitó los zapatos en el pasillo y entró en el salón. Todo estaba exactamente igual que hacía 30 años. El mismo papel pintado descolorido, los mismos muebles de roble oscuro, incluso el olor era el mismo, una mezcla de libros viejos, tabaco de pipa y algo sutilmente isíoo. El único objeto nuevo era la urna con las cenizas de su madre, que Orville había conservado en la repisa de la chimenea desde que Elinor Dalton murió de cáncer cuando Medora solo tenía 4 años. Se quitó la capa, se sentó en la silla de su padre y, por primera vez en todo el día, se permitió llorar. No de pena. La relación con su padre nunca había sido afectuosa, sino más bien por darse cuenta de que toda una época de su vida había terminado y ahora estaba verdaderamente sola. Orville Dalton era un hombre de pocas palabras y reticente. Incluso con su única hija, rara vez hablaba de otra cosa que no fueran sus asuntos cotidianos. Medora nunca supo a qué se dedicaba exactamente. Oficialmente se le consideraba asesor de alguna compañía petrolera, pero nunca hablaba de su trabajo en casa. Recordaba haber intentado preguntárselo de niña, pero cada vez obtenía la misma respuesta. «Duermes mejor cuanto menos sabes, Maddie». Aquella mañana, después del funeral, el abogado de su padre, el señor Goodman, le entregó las llaves de la casa y los papeles de la herencia. La herencia era modesta: una casa, un coche viejo y una pequeña cantidad en una cuenta bancaria, apenas suficiente para vivir un año si ahorraba. ¿Y eso es todo lo que queda después de 30 años de trabajo?, pensó, mirando los papeles extendidos sobre la mesita. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. En el umbral había un hombre de unos 35 años, con un traje gris inmaculado y un ramo de lirios blancos. «Señorita Dalton», preguntó, «me llamo Monroe Haight. Trabajé con su padre. Acepte mis condolencias». Medora aceptó el ramo y dio un paso atrás, dejando entrar al desconocido en la casa. «Gracias, señor Haight, pero confieso que no recuerdo que mi padre le mencionara». Monroe sonrió, y Medora observó que tenía una hermosa sonrisa, abierta y complaciente. «No me extraña. Tu padre era un hombre muy reservado. Trabajamos juntos en el departamento jurídico de Oklahoma Petroleum». «¿Departamento jurídico?», Medora se sorprendió. «Pero mi padre no era abogado». «Oh, no», se apresuró a explicar Monroe. «Era asesor de tierras.
Ayudaba a la empresa a adquirir terrenos para perforar. Tenía mucho talento para encontrar lugares prometedores. Medora hizo un gesto a su invitado para que se sentara y fue a la cocina a por un jarrón de flores. Cuando regresó, Monroe estaba observando una vieja fotografía colgada en la pared, la única en la que aparecían los tres, la pequeña Medora y sus padres. «Te pareces mucho a tu madre», comentó. «¿Conocías a mi madre?» Medora dejó el jarrón sobre la mesa. «No, por desgracia. Entré en la empresa mucho más tarde, pero tu padre hablaba a veces de ella, y también de ti», añadió con una sonrisa. Aquello sorprendió a Medora. Su padre nunca había sido muy franco, y menos con sus colegas. «Perdóname si te hago una pregunta extraña, pero ¿por qué estás aquí?», preguntó sin rodeos. Los años de convivencia con su padre le habían enseñado que era más fácil preguntar directamente que intentar desentrañar los motivos de otra persona. Monroe no se avergonzó. «Sinceramente, pensé que podrías necesitar ayuda. La muerte de un ser querido siempre es dura, sobre todo cuando estás sola. Tengo experiencia en asuntos legales, y si necesitas consejos sobre herencias u otros asuntos, estaré encantada de ayudarte». Medora le miró detenidamente. Monroe Hyde era sin duda un hombre atractivo. Alto, de rasgos faciales correctos y atentos ojos marrones. En otra situación, le habría gustado conocer a alguien así, pero ahora mismo no le interesaba. «Gracias por la oferta, señor Hyde, pero ya me he reunido con el abogado de mi padre. La herencia se ha resuelto y no hay complicaciones». «Me alegra oír eso», asintió Monroe, «pero mi oferta sigue en pie. Si necesitas ayuda, la que sea, llámame». Le dio una tarjeta de visita y sus dedos se rozaron un instante. Medora sintió una ligera vergüenza que no había sentido en mucho tiempo. Cuando Monroe se marchó, Medora subió al despacho de su padre, en la primera planta. Rara vez había entrado aquí en vida de él. A Orville no le gustaba que violaran su espacio personal. Ahora era una habitación más en una casa que le pertenecía por completo. El estudio era ascético, un enorme escritorio, un sillón de cuero, estanterías llenas de libros de consulta técnica y atlas geológicos. Sobre el escritorio había una lámpara de mesa, unos cuantos bolígrafos en un vaso y un viejo ordenador. Medora encendió el ordenador, pero, como esperaba, estaba protegido por contraseña. Su padre siempre había sido un maniático de la seguridad. Empezó a revisar los papeles de los cajones del escritorio, pero no encontró nada de interés, solo facturas, recibos y viejos calendarios. Cuando estaba a punto de marcharse, vio un álbum de fotos en la estantería que no había visto antes. Cuando lo abrió, encontró docenas de fotos de su padre en diferentes momentos de su vida. Aquí era joven, con toga universitaria. Aquí en alguna expedición, con ropa polvorienta, con el teodolito en las manos. Y aquí, con un estricto traje, estrechando la mano de algún personaje importante sobre el fondo de una plataforma petrolífera. Pero lo que más le sorprendió fue la fotografía escondida en un sobre entre las páginas del álbum. Mostraba a Orville de pie junto a un hombre alto y canoso a la entrada de una lujosa finca. Ambos sonreían, y la mano de su padre descansaba sobre el hombro del hombre, un gesto que hablaba de una estrecha amistad. Medora dio la vuelta a la fotografía. En el reverso había una leyenda: «Con Thaddeus en Oakwood House, junio de 2015». «¿Thaddeus?», pensó Medora. Papá nunca mencionó a ningún Thaddeus. Volvió al álbum y empezó a examinar las demás fotografías. En algunas de ellas aparecía una y otra vez el mismo hombre canoso, en diferentes años y lugares. Era evidente que su padre y él habían estado muy unidos, pero entonces ¿por qué Orville nunca había hablado de él? Medora cerró el álbum y lo dejó a un lado. Demasiadas preguntas y pocas respuestas. Se sentía un poco mareada. El estrés y el cansancio de los últimos días le estaban pasando factura. Bajó las escaleras, se preparó un té
y se sentó junto a la ventana a contemplar la lluvia. Mañana tendría que volver al trabajo. Su permiso familiar llegaba a su fin y tenía alumnos esperándola en la escuela primaria de Bartlesville. La vida seguía, pasara lo que pasara. Antes de acostarse, Medora repasó una vez más los papeles que le había dejado el señor Goodman. La casa era toda suya, libre de cargas, el coche también. La cuenta bancaria apenas superaba los $50,000. Para un hombre que había trabajado toda su vida para una compañía petrolera, eso era extrañamente poco. ¿A dónde iba el dinero de mi padre? Nunca había sido un derrochador, nunca había tenido aficiones caras, nunca había viajado. Ya quedándose dormida, Medora pensó en Monroe Haight y en su inesperada visita. Había algo extraño en la forma en que había aparecido justo después del funeral, como si hubiera estado esperando este momento. Y era aún más extraño que su padre, tan retraído y reservado, le hubiera hablado supuestamente de su familia. Pero lo más misterioso de todo era el Tadeo de la fotografía. ¿Quién era? ¿Y cuál era su conexión con Orville Dalton? Tal vez mañana debería llamar al señor Goodman y preguntarle al respecto. ¿O sería mejor empezar por Monroe Haight, de quien dijo que trabajaba con su padre? Con estos pensamientos Medora se quedó dormida, y la lluvia seguía cayendo a cántaros, como si intentara borrar todos los secretos que guardaba la casa Dalton. El primer ramo apareció en la puerta del colegio una semana después del funeral. Medora estaba dejando salir de clase a los alumnos de primer curso cuando vio a Monroe Haight esperándola con un ramo de flores silvestres. ¿El señor Haight?, se preguntó. ¿Qué hace usted aquí? Llámeme Monroe, por favor, sonrió él. Estaba en el barrio por negocios y pensé que le apetecería cenar conmigo, a menos que tenga otros planes, claro. Medora no tenía planes. En los últimos años, su vida social se había reducido a cuidar de su padre y trabajar en la escuela. No estaba preparada para tener citas, pero algo en la sonrisa de Monroe la hizo aceptar. Solo que antes tengo que pasarme por casa, advirtió. Claro, asintió Monroe. Esperaré en el coche. Aquella noche cenaron en el único restaurante decente de Bartlesville. Monroe era un conversador atento, hacía preguntas y parecía realmente interesado en sus respuestas. Contaba anécdotas divertidas de su práctica jurídica sin entrar en detalles aburridos, y Medora se sintió cómoda en compañía masculina por primera vez en mucho tiempo. ¿Cuánto hace que conoces a mi padre?, preguntó cuando llegó el postre. Unos 5 años, respondió Monroe. Era un hombre reservado, pero todo un profesional en su trabajo. Todos en la empresa le respetaban. Es extraño, pero yo no sabía mucho de su trabajo, admitió Medora. Mi padre nunca hablaba de él. Monroe asintió comprensivo. Es algo común en la gente de su generación. Separan el trabajo del hogar. Además, en el negocio del petróleo hay mucha información confidencial. Tal vez se limitaba a observar la ética profesional. Esa frase hizo pensar a Medora. Confidencialidad. Quizá por eso su padre era tan reservado. Después de cenar, Monroe la llevó a casa y la acompañó galantemente hasta la puerta. ¿Puedo volver a verla?, le preguntó. Medora dudó solo un segundo. Sí, sería un placer. Se inclinó hacia ella y la besó ligeramente en la mejilla. Buenas noches, Medora. Durante el mes siguiente se vieron casi todos los días. Monroe se mostró incansable. Quedaba con ella en el colegio después del trabajo, le llevaba el almuerzo a clase durante los recreos, la llamaba por las tardes para darle las buenas noches. Medora no podía evitar sucumbir a sus encantos. Un sábado le propuso ir de picnic al lago. El día era cálido, el agua estaba fresca y el vino que trajo Monroe era excelente. Hablaron de libros, de películas, de viajes que querían hacer. En un momento dado, Monroe le cogió la mano y se la besó suavemente. «Me estoy enamorando de ti, Medora Dalton», dijo seriamente. «Y eso me asusta». «¿Por qué?», preguntó ella en voz baja. «Porque nunca he tenido nada de verdad. Mis relaciones anteriores siempre han acabado en decepción.
Pero contigo es diferente. La atrajo hacia sí y la besó, esta vez en los labios, lenta y suavemente. Medora correspondió al beso, sintiendo un calor en su interior que no había sentido en mucho tiempo. 2 semanas después, Monroe le propuso matrimonio. Estaban sentados en el porche de su casa y, de repente, se arrodilló. Medora, sé que no hace mucho que nos conocemos, pero estoy seguro de lo que siento. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Quieres casarte conmigo? Ella estaba aturdida. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Quería más tiempo para conocerle mejor, para comprender sus sentimientos. Pero Monroe continuó. Sé lo que estás pensando. Es demasiado pronto, ¿verdad? Pero la vida es tan corta, Medora. Tu padre se fue tan repentinamente. Me recordó que no debemos postergar la felicidad. Había lógica en lo que decía. Y Medora estuvo de acuerdo, aunque algo en su interior le decía que tenía prisa. La boda fue modesta. En el ayuntamiento, con 2 testigos, un compañero de colegio de Medora y un amigo del bufete de Monroe. Medora llevaba un sencillo vestido blanco que había comprado en el único salón nupcial de Bartlesville. Monroe estaba impecable con un traje azul marino. Después de la ceremonia, se dirigieron a la casa de los Dalton, que ahora era su hogar común. Monroe insistió en llevarla en brazos hasta el umbral, como mandaba la tradición. «Bienvenida a casa, señora Hyde», dijo, dejándola en el suelo del vestíbulo. Medora sonrió, pero seguía teniendo una extraña sensación, como si hubiera traicionado a la casa al permitir la entrada de un extraño. Era un miedo ridículo, porque Monroe era ahora su marido, pero aún así. Pasaron la luna de miel en casa. Monroe dijo que no podía permitirse unas vacaciones largas debido a un caso importante en el bufete. A Medora no le importó. Ya tenía que acostumbrarse a la idea de estar casada. Las primeras semanas juntos estuvieron llenas de descubrimientos, algunos agradables y otros no tanto. Monroe se mostró pedante en el hogar. Exigía que cada cosa estuviera en su sitio, que la comida se sirviera a su hora, que la casa se mantuviera en perfecto orden. Medora intentaba estar a la altura de sus expectativas, aunque a veces resultaba tedioso. También notó otras rarezas. Monroe insistió en combinar sus finanzas y crear una cuenta bancaria conjunta. Parecía lógico para un matrimonio, pero cuando ella quiso sacar dinero para comprar cortinas nuevas, resultó que solo Monroe tenía acceso a la cuenta. «Es solo una formalidad, cariño», le explicó. «El banco exige que solo haya un titular principal de la cuenta, pero siempre puedes pedírmelo y retiraré la cantidad adecuada». Así que Medora se lo pidió. Monroe le dio el dinero, pero luego insinuó durante días que las cortinas eran un gasto excesivo. Otra señal de alarma llegó cuando encontró en su buzón una carta del colegio ofreciéndole un ascenso a vicedirectora. «Monroe, es una oportunidad maravillosa», exclamó durante la cena. «Más responsabilidad, pero un sueldo más alto». En lugar de felicitarla, Monroe frunció el ceño. «No creo que sea una buena idea, Medora. Subdirector significa estrés constante, horas extras. ¿Estás segura de que lo quieres?» «Por supuesto», asintió ella. «Me encanta mi trabajo y me gusta la idea de poder tener un impacto más global en la educación». «¿Y nuestra familia?», preguntó Monroe, cogiéndole la mano con suavidad. «Hablamos de los niños, ¿recuerdas? Con esta carga de trabajo no tendrás energía para ser madre». Medora no recordaba que hubieran hablado seriamente de los niños. Sí, había habido algunas frases sueltas sobre «algún día estaría bien», pero nada más que eso. «Monroe, creo que podemos combinar trabajo y familia. Muchas mujeres lo hacen. Y muchas familias sufren por ello», dijo, no tan amablemente. «Mira, Medora, solo quiero lo mejor para ti. Ya veo lo cansada que estás después del trabajo. ¿Por qué asumir una carga adicional? Sobre todo porque tenemos seguridad económica.
Mis ingresos nos permiten vivir cómodamente. Al final, Medora cedió y rechazó el ascenso. En parte porque Monroe era persuasivo, en parte porque no quería pelear. Pero en algún lugar de su interior persistía una duda. ¿Se preocupaba realmente por ella o solo quería el control? Esa duda se vio reforzada cuando Monroe empezó a interesarse malsanamente por su herencia. ¿Has pensado alguna vez en vender la casa?, le preguntó una tarde. Es vieja, necesita reparaciones constantes. Podríamos comprar algo más nuevo, quizá más cerca del centro. ¿Vender la casa? Medora se quedó de piedra. Pero esta es la casa de mi infancia, Monroe. Aquí vivían mis padres. Aquí es donde crecí. Precisamente por eso, querida, insistió. Demasiados recuerdos dolorosos. Un nuevo hogar es una nueva vida. Además, es una buena inversión. Los inmuebles en Bartlesville están subiendo de valor. Medora se negó en redondo y Monroe no volvió a sacar el tema. Pero ella se fijó en la forma en que a veces recorría las habitaciones con la mirada, como si estuviera evaluando su valor. Cada día, Medora se daba más cuenta de que su matrimonio había sido un error. Monroe, tan atento y cariñoso antes de la boda, ahora estaba cada vez más irritable por cosas sin importancia, controlaba todos sus movimientos y gastaba dinero en cosas caras para él mientras escatimaba en los gastos de la casa. Empezó a notar otros signos preocupantes. Monroe solía llegar tarde al trabajo, a veces volvía oliendo a alcohol y llevaba un perfume que no olía como el suyo. Cuando ella le preguntaba con cautela dónde había estado, él contestaba con evasivas o irritado. ¿Me estás siguiendo?, le decía resentido. He estado trabajando, Medora. Algunos trabajamos hasta tarde. No terminamos a las 3 de la tarde como los maestros de escuela. Aquellas palabras la hirieron, pero intentó no demostrarlo. Le parecía que si era lo bastante paciente, lo bastante comprensiva, podría recuperar al Monroe del que se había enamorado. Pero cada día que pasaba, esa esperanza se desvanecía. Un día, al revisar el correo, Medora encontró entre las facturas y los folletos un sobre sin franquear dirigido a ella personalmente. Dentro había una breve carta escrita con letra elegante. Querida señorita Dalton, usted no me conoce, pero yo era muy amigo de su padre, Orville. He intentado ponerme en contacto con usted desde su muerte, pero desgraciadamente no he podido encontrar sus contactos. Hay asuntos que tenemos que discutir en relación con la herencia de su padre. Es un asunto confidencial que no puede demorarse. Le agradecería que se pusiera en contacto conmigo en el número de teléfono que figura a continuación. Atentamente, Thaddeus Wentworth. Medora releyó la carta varias veces. Thaddeus Wentworth era el hombre de la fotografía del álbum de su padre. Pero, ¿qué quería decir con Yale? Al fin y al cabo, toda la herencia de Orville Dalton ya estaba registrada a su nombre. La casa, el coche, una pequeña cantidad de dinero. Estaba tan absorta en la carta que no se dio cuenta de que Monroe entraba. ¿Qué tienes ahí?, le preguntó mirando por encima del hombro. Medora dobló la carta instintivamente. No era nada especial, una carta de un colega. Ella misma no sabía por qué había mentido. Quizá porque Monroe se había interesado demasiado por sus finanzas últimamente, o porque su intuición le decía que era una carta que era mejor mantener en secreto. ¿De un colega? Monroe enarcó una ceja con escepticismo. ¿Y por qué reaccionas de forma tan extraña? No es raro, es que... Es personal, intentó explicar Medora. ¿Personal? Monroe sonrió. Marido y mujer no deberían tener secretos el uno para el otro, Medora. Le tendió la mano. Enséñame esa carta. No, dijo ella con firmeza, guardándose la carta en el bolsillo. La cara de Monroe cambió. Sus rasgos, habitualmente agradables, se contorsionaron con ira. Dame esa carta, Medora, repitió en un tono diferente, un tono que ella nunca había oído antes. He dicho que no, Monroe. Es mi propia carta. La miró con fría furia durante un segundo,
Luego se dio la vuelta y salió de la habitación, dando un sonoro portazo. Al quedarse sola, Medora sacó la carta y la leyó una vez más. Algo importante se escondía tras aquellas líneas, algo que podría cambiar su vida. Decidió llamar a Thaddeus Wentworth, pero no desde la casa, donde Monroe podría oírla. Mañana, a la hora de comer, utilizaría el teléfono de la sala de profesores. Monroe regresó tarde esa noche, claramente borracho. Era como si se hubiera olvidado de su pelea y estaba inusualmente cariñoso. La atrajo hacia sí, le besó el cuello y le susurró al oído lo guapa que era. Sus manos se deslizaron por su cuerpo, pero Medora solo sintió asco. Se apartó suavemente. «Lo siento, no me encuentro bien, me duele la cabeza». Monroe frunció el ceño, pero no insistió. Se limitó a apartarse y no tardó en roncar. Medora permaneció despierta largo rato mirando al techo. ¿Cómo había podido equivocarse tanto con un hombre? ¿Y qué hacer ahora? A la mañana siguiente, Monroe se marchó temprano sin decir una palabra. Medora se sintió aliviada. Se preparó para ir a trabajar y guardó la carta de Thaddeus en el bolso. Hoy lo llamaría y tal vez obtendría respuestas a las preguntas que la atormentaban desde la muerte de su padre. Conocer a Thaddeus Wentworth lo había cambiado todo. Quedaron en una pequeña cafetería a las afueras de Bartlesville, lo bastante lejos del instituto y de la casa de Monroe, y ella como para no encontrarse con nadie conocido. Thaddeus resultó ser exactamente como Medora se lo había imaginado, un caballero alto, de pelo gris, ojos azules penetrantes y modales impecables. Se levantó cuando ella se acercó a la mesa y le acercó una silla con galantería. «Señorita Dalton», dijo con un ligero acento británico, «o debería decir señora Haight. He oído que se ha casado recientemente». «Sí», asintió Medora, «pero, por favor, llámeme Medora. ¿Y cómo sabe que estoy casada?» Thaddeus sonrió ligeramente. Las noticias vuelan en los pueblos pequeños, sobre todo si sabes a quién preguntar. Hizo una pausa mientras la camarera les tomaba nota y continuó. «Debo admitir que me sorprendió su elección. Monroe Haight es un hombre interesante». Medora percibió una nota de desaprobación en su voz. «¿Conoce a mi marido?», preguntó ella. «Lo conozco», contestó Tadeo con evasivas. «Pero hablemos de cosas más importantes, de tu padre y de lo que te dejó». Durante la hora siguiente, Medora escuchó con la respiración contenida. La historia que contaba Tadeo parecía increíble, pero explicaba muchas cosas. Orville Dalton no era un simple asesor. Era uno de los fundadores de Oklahoma Petroleum, una empresa que en 30 años había pasado de ser una pequeña firma a convertirse en uno de los principales actores del mercado del petróleo. Pero a diferencia de los demás fundadores, Orville prefería permanecer en la sombra. Nunca ocupó un cargo público en la empresa, trabajaba como geólogo jefe y mantenía su participación a través de una serie de empresas fantasma. «Tu padre era un genio en lo que hacía», dijo Thaddeus, «pero también era un paranoico en materia de seguridad y confidencialidad. Temía que si su relación con la empresa se hacía pública, podría ponerte en peligro». «¿Peligro?», intervino Medora. «¿Qué clase de peligro?». «Hay mucho dinero en la industria petrolera, querida. Y donde hay mucho dinero, hay grandes riesgos». Orville había visto cómo algunos de sus colegas eran objeto de chantaje, secuestro e incluso asesinato. Decidió que la mejor manera de protegerte era mantenerte en la oscuridad sobre el verdadero alcance de su fortuna. «¿Por qué no me lo dijo antes de morir?». Medora aún no podía creer lo que estaba oyendo. «Su muerte fue repentina», le recordó Tadeo. «Un infarto no da tiempo a dar explicaciones». Pero él estaba preparado. Todo el papeleo estaba debidamente organizado. Su parte en la empresa, la finca de Oakwood House, todo te pertenece ahora. ¿La finca? Medora recordó una fotografía que había encontrado en un álbum de recortes. Sí, Oakwood House.
Es un hermoso lugar a 1 hora en coche de aquí. Orville la compró hace 10 años, pero casi nunca vivió allí. Era más una inversión y un refugio seguro si alguna vez lo necesitaba. Thaddeus sacó una carpeta de un maletín de cuero. Todo lo que necesitas saber está aquí. Títulos de propiedad, cuentas bancarias, carteras de inversión. El valor total de la herencia hasta la fecha es de unos 10 millones de dólares, sin contar los posibles aumentos del valor de las acciones de la empresa. Medora se quedó mirando la carpeta, incapaz de pronunciar palabra. 10 millones de dólares. Era más dinero de lo que podía imaginar. ¿Por qué no me lo dijo el señor Goodman?, preguntó por fin. Era el abogado de mi padre. Goodman solo manejaba tu casa y los efectos personales de Orville. Los bienes de la empresa los llevaba a otro bufete, el mío. Tu padre era muy cuidadoso y dividía sus casos entre distintos abogados para que nadie tuviera una visión completa. Thaddeus guardó silencio un momento y luego añadió: «Hay algo más que deberías saber, Medora, sobre tu marido». Ella se tensó. Algo en el tono de Thaddeus la hizo recelar. «Monroe Hyde trabajaba en el departamento jurídico de la empresa», comenzó Thaddeus, «pero lo despidieron un mes antes de la muerte de tu padre. Malversación de fondos de la empresa. Una cantidad pequeña, pero suficiente para perder la confianza de la dirección». ¿Qué? Medora no podía creer lo que oía. Pero dijo que trabajaba en la empresa, se va todas las mañanas. «No sé dónde pasa el día», dijo Thaddeus en voz baja, «pero no en la oficina de Oklahoma Petroleum. Y me temo que no es la única mentira que te ha contado». Durante la media hora siguiente, Thaddeus le contó todo lo que sabía sobre Monroe Hyde, sus deudas de juego, sus problemas con la bebida, sus 2 matrimonios anteriores, de los que Medora no tenía ni idea. «Siento ser el portador de semejante noticia», terminó Taddeo, «pero tu padre me confió tu cuidado. No podía dejarte a oscuras». Medora se quedó sentada, conmocionada y desolada. Todo lo que sabía de su vida había resultado ser mentira. El padre que ella creía un humilde oficinista era millonario. El marido en el que confiaba era un mentiroso y un tramposo. «¿Qué hago ahora?», preguntó casi en un susurro. «Eso lo decides tú», contestó Taddeo. «Pero yo te recomendaría que tuvieras mucho cuidado. No le cuentes a Monroe lo de la herencia hasta que estés preparada para afrontar las consecuencias. Y quizá valga la pena consultar a un abogado especializado en divorcios». Medora asintió. Se dio cuenta de que Taddeo tenía razón, pero ¿cómo ocultarle semejante noticia a Monroe? De vuelta a casa, escondió la carpeta en su mochila, sabiendo que no era el lugar más seguro, pero aún no tenía otro mejor. Necesitaba tiempo para reflexionar y decidir qué hacer, pero no tenía tiempo. Esa tarde Monroe llegó a casa inusualmente agitado. Sus ojos brillaban febrilmente y un rubor malsano jugaba en sus mejillas. «Tengo grandes noticias, cariño», dijo, sirviéndose un whisky. «Nos he encontrado una casa nueva, una moderna con piscina en un barrio de lujo». «¿Una casa nueva?». Medora trató de mantener la voz normal. «Pero no hemos hablado de mudarnos». «Lo hicimos», replicó Monroe. «Te ofrecí vender esta casa vieja, ¿recuerdas? Y ahora tenemos esa opción. ¿Qué quieres decir?». Una sensación de inquietud apareció en el estómago de Medora. Monroe dio un sorbo a su whisky y sonrió, una sonrisa que antes le había parecido encantadora, pero que ahora parecía depredadora. «He vendido la casa», dijo simplemente. «El trato ya está cerrado. Tenemos un mes para mudarnos». Medora sintió que el suelo se le iba bajo los pies. «¿Tú qué? ¿Has vendido mi casa sin mi consentimiento?». «Nuestra casa, cariño», corrigió Monroe. «Estamos casados, ¿recuerdas? Bienes gananciales». «Pero esta casa me pertenecía antes de casarnos». Medora apenas pudo evitar gritar. «No tenías derecho a venderla». «Oh, pero lo hice», sonrió Monroe. «¿Recuerdas los papeles que firmaste en el banco? El poder notarial. Algo muy útil».
Medora recordó la gruesa pila de papeles que Monroe le había dado para firmar poco después de la boda. Solo una formalidad para el banco, querida, para que pueda gestionar nuestras cuentas conjuntas. ¿Me hiciste firmar un poder notarial para vender la casa? Ella no podía creer la traición. No te obligué, te convencí, corrigió Monroe. Lo firmaste tú misma, y el trato ya está cerrado. El dinero está en la cuenta. ¿Qué cuenta?, preguntó Medora, que ya sabía la respuesta. Nuestra cuenta conjunta, por supuesto, o mejor dicho, ahora en mi cuenta personal. He transferido los fondos esta mañana. Medora sintió que algo se hacía añicos en su interior. Todo lo que tenía, su casa, la herencia de su padre, el dinero de su cuenta, se lo había robado aquel hombre al que había confiado su vida. ¿Por qué? Era lo único que se preguntaba. ¿Por qué lo hiciste? Monroe se terminó el whisky y dejó el vaso sobre la mesa. Porque podía, respondió él con sencillez. Porque eras demasiado ingenua para ver lo que estaba pasando, porque necesitaba el dinero. ¿Para qué? Medora ya había adivinado la respuesta. Tengo deudas, admitió Monroe, sirviéndose otro whisky. Deudas importantes. Las personas a las que debo dinero no son de las que aceptan disculpas en lugar de pagos. Deudas de juego, dijo Medora, recordando las palabras de Thaddeus. Monroe enarcó una ceja, sorprendido. ¿Lo sabías? Lo suponía, mintió. A menudo llegabas tarde, oliendo a alcohol y cigarrillos. Monroe se echó a reír. Y seguía sin hacer nada al respecto. Porque eres débil, Medora, siempre lo has sido, la víctima perfecta. Sus palabras dolieron, pero no tanto como podrían haber dolido ayer. Hoy Medora sabía la verdad, sobre sí misma, sobre su padre, sobre su situación actual, y esa verdad le daba fuerzas. Bueno, dijo Monroe, disfrutando de su silencio, ahora ya lo sabes. Ahora eres una mendiga, Medora. Sin casa, sin dinero, sin perspectivas. Todo lo que tenías es mío ahora. Esperaba lágrimas, rabietas, súplicas, pero Medora solo sonrió levemente, una sonrisa que nunca antes había visto. No había miedo ni desesperación en ella, solo una tranquila confianza. Esta casa no era la principal, Monroe, dijo ella en voz baja. ¿Qué quieres decir? Frunció el ceño. Quiero decir que la casa que vendiste no fue lo único que me dejó mi padre. Monroe se rió, pero se oía la incertidumbre en su risa. ¿De qué estás hablando? No tienes nada más, lo he comprobado. Has mirado en el sitio equivocado. Medora fue a su bolso y sacó la carpeta que le había dado Thaddeus. La verdadera mansión de 10 millones de dólares de mi padre me pertenece ahora a mí. Abrió la carpeta y colocó los documentos sobre la mesa. El certificado de propiedad de Oakwood House, los extractos bancarios y las acciones de Oklahoma Petroleum. Mi padre, continuó, disfrutando de la sorpresa en la cara de Monroe, no era solo un consultor, fue cofundador de una empresa, la misma empresa de la que te despidieron por malversación de fondos. Monroe se puso pálido. ¿Dónde? Thaddeus Wentworth, respondió Medora. El viejo amigo de mi padre y ejecutor de su testamento. El mismo de quien recibí la carta que estabas tan ansioso por leer. Monroe se quedó mirando los documentos, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Los números de los extractos bancarios, el nombre de la finca, las acciones de la empresa. Todo era real. Y todo pertenecía a Medora. 10 millones, susurró. Todo este tiempo has estado intentando engañar a una mujer que vale 10 veces más que tú, terminó Medora por él. Irónico, ¿verdad? Monroe cogió los documentos y los hojeó frenéticamente como si no pudiera creer que fueran auténticos. Es imposible, murmuró. Orville Dalton era un don nadie, un humilde oficinista, todo el mundo lo sabía. Todo el mundo sabía lo que él quería que supieran, replicó Medora. Mi padre era un maestro del secretismo. Ni siquiera yo sabía la verdad hasta hoy. Cogió los documentos de las manos de Monroe
y los volvió a doblar cuidadosamente en la carpeta. ¿Sabes qué es lo más interesante?, preguntó. Si no fueras tan avaricioso, si me quisieras de verdad, aún tendrías acceso a ese dinero, con el tiempo, pero elegiste hacer trampa. Monroe la miró fijamente, con asombro, incredulidad y codicia mezclándose en sus ojos. Medora, escucha, comenzó en un tono diferente, el mismo tono encantador que había utilizado una vez para ganarse su corazón. Fui un tonto, cometí un error, pero podemos enmendarlo. Después de todo, somos marido y mujer. Podemos empezar de nuevo. Extendió la mano, intentando tocarle la cara, pero Medora se apartó. Éramos marido y mujer, Monroe. Lo éramos. Se acabó en el momento en que vendiste mi casa sin mi consentimiento. Pero puedo recuperarlo todo. Había una nota de desesperación en su voz. El trato aún no es definitivo. Puedo cancelarlo. No te molestes. Medora negó con la cabeza. La casa ya no importa. No voy a vivir en ella. ¿Dónde vas a vivir?, preguntó Monroe, aún sin comprender del todo el cambio. En Oakwood House, por supuesto, respondió Medora. Mi abogado ya está preparando los papeles del divorcio. Se los entregarán mañana. ¿Abogado? Monroe parecía completamente perdido. ¿Qué abogado? El que me recomendó Thaddeus, el mejor del estado para casos de divorcio, especialmente cuando se trata de, ¿cómo decirlo?, fraude financiero en un matrimonio. Monroe se desplomó en su silla, aún incapaz de comprender del todo lo que había pasado. Su plan perfecto se había venido abajo, su víctima no era quien él creía que era, y en lugar de dinero fácil, había conseguido la perspectiva de una demanda. «No puedes hacerme esto», dijo finalmente. «Soy tu marido». «Puedo», replicó Medora con calma. «Y lo haré. Has vendido mi casa, te has quedado con mi dinero y me has llamado mendiga. Considéralo una justa retribución». Cogió la bolsa y el expediente. «Ahora, si me disculpas, me voy. Tengo que empacar mis cosas y conocer a mi nuevo asesor financiero. Tengo mucho que hacer ahora». Monroe la miró con los ojos muy abiertos, como si la viera por primera vez. No era la mujer callada e insegura con la que se había casado por dinero. Era la heredera de una fortuna multimillonaria, segura de su poder y dispuesta a defender lo que le pertenecía por derecho. Medora intentó por última vez. «Hablemos. Podemos solucionarlo». «No tenemos nada de qué hablar, Monroe», respondió ella, dirigiéndose a la puerta. «Lo dijiste todo cuando me llamaste mendiga, y yo lo dije todo cuando te hablé de la verdadera herencia. Ahora nuestra conversación ha terminado». Con estas palabras se marchó, dejando a Monroe sentado en un aturdimiento, sorprendido por la verdad y la realización de su propio error. Oakwood House era exactamente como Medora había imaginado, una señorial mansión georgiana rodeada de robles centenarios y cuidados parques. Cuando cruzó por primera vez las puertas de hierro forjado y recorrió el largo camino de entrada, se sintió extrañamente como en casa, aunque nunca antes había estado aquí. «Bienvenida, señorita Medora», la saludó el anciano mayordomo cuando bajó del taxi. «Me llamo Harrison. Llevo 15 años al servicio de su padre». «Gracias, Harrison». Intentó ocultar Medora su sorpresa. «No sabía que hubiera un personal». «Unos cuantos, señora», asintió el mayordomo. «Además de mí, están la señora Fletcher, el ama de llaves, Thomas, el jardinero, y su ayudante Edwin. Su padre prefería un personal mínimo para mantener la intimidad». Harrison la condujo a través de un espacioso vestíbulo con suelo de mármol y una gran escalera que llevaba al primer piso. Había muebles antiguos, pesados cuadros y arañas de cristal por todas partes, la riqueza que su padre ocultaba a todo el mundo, incluida su propia hija. «Tu padre rara vez estaba aquí», dijo Harrison como si leyera su mente. «Normalmente los fines de semana, a veces unos pocos días al mes. Decía que era un lugar para el futuro.
Creo que se refería a usted, señorita Medora. Sus habitaciones estaban en el ala este de la casa. Un dormitorio, un vestidor, un cuarto de baño privado y una pequeña sala de estar. Todas estaban decoradas con buen gusto, pero sin florituras, exactamente como las habría decorado ella misma si hubiera podido elegir. Tu padre eligió estas habitaciones para ti, explicó Harrison. Dijo que te gustarían las vistas a la Rosaleda. Fue la gota que colmó el vaso. Medora se hundió en el borde de la cama y lloró por primera vez desde que supo la verdad sobre su herencia. Lloró por el tiempo perdido, por la vida que podría haber vivido, por el amor de su padre que nunca había podido expresar en vida. Harrison se retiró con delicadeza, prometiéndole que le servirían el té en el pequeño salón cuando estuviera lista. Medora se quedó sola con sus pensamientos y una nueva realidad, en la que no era solo una maestra de Bartlesville, sino la heredera de una fortuna multimillonaria. Thaddeus llegó al día siguiente con un equipo de abogados y asesores financieros. Se instalaron en la biblioteca, una enorme sala con estanterías del suelo al techo y un enorme escritorio de caoba. Tenemos mucho que discutir, dijo Thaddeus, presentando los papeles. En primer lugar, tu divorcio. He contratado al mejor abogado de familia del estado. Monroe no se rendirá fácilmente, advirtió Medora. Ya me ha llamado 5 veces desde anoche. ¿Qué te ha dicho?, preguntó Tadeo. Primero me amenazó, luego me suplicó, después me ofreció volver a empezar. Cuando nada funcionó, empezó a insistir en su parte como cónyuge. Tadeo sonrió. Previsible. Pero, afortunadamente, su padre había previsto la posibilidad de que eso ocurriera. Toda la herencia está en forma de fideicomiso irrevocable creado antes de vuestro matrimonio. Según la ley estatal, esos bienes no están sujetos a división en un divorcio. Medora se sintió aliviada. Incluso desde la tumba, su padre había seguido protegiéndola. ¿Y la casa? ¿La que Monroe vendió? Podemos impugnar el acuerdo por fraude, contestó uno de los abogados. Si realmente te hizo firmar el poder de forma fraudulenta, tenemos muchas posibilidades de recuperar la propiedad. No estoy segura de querer volver allí, admitió Medora. Demasiados malos recuerdos. Es tu decisión, asintió Tadeo. Pero aún así, te recomendaría que impugnaras el trato. No para recuperar la casa, sino para procesar a Monroe por fraude. Reforzaría nuestra posición en el proceso de divorcio. Pasaron las horas siguientes hablando de su situación financiera. Thaddeus le explicó la estructura patrimonial, le habló de la empresa y le mostró sus carteras de inversión. Medora intentó asimilar todos los detalles, aunque muchas cosas parecían complicadas. No te preocupes si no lo entiendes todo a la primera, la tranquilizó Tadeo. Ya tendrás tiempo de entenderlo. Lo importante ahora es comprender el panorama general. Al final del día, a Medora le dolía la cabeza de tanta información, pero se sentía más segura. Sabía que estaba protegida, financiera y legalmente. Monroe ya no podía hacerle daño, o eso le parecía a ella, hasta que él se presentó a las puertas de Oakwood House a la mañana siguiente. El señor Hyde insiste en verla, señora, le informó Harrison. Se niega a marcharse. Medora respiró hondo. Sabía que el enfrentamiento era inevitable, aunque esperaba retrasarlo todo lo posible. De acuerdo, asintió. Invítalo a la salita. Y, Harrison, por favor, no nos dejes solos. Monroe parecía distinto, desarreglado, sin afeitar, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Pero cuando vio a Medora, su rostro se transformó, brillando con la misma sonrisa encantadora que una vez le había ganado el corazón. Medora. Se acercó a ella con los brazos abiertos, pero ella retrocedió. ¿Qué quieres, Monroe?, preguntó con frialdad. Su sonrisa tembló, pero no desapareció. Hablar, por supuesto. Al fin y al cabo, estamos casados. Tenemos que hablar de nuestro futuro. No tenemos futuro, le cortó Medora. Tienes los papeles del divorcio.
Si tienes alguna duda, ponte en contacto con mi abogado. Monroe lanzó una mirada a Harrison, que estaba de pie junto a la puerta. Quizá deberíamos hablar en privado, sugirió. Es un asunto familiar. Harrison se queda, dijo Medora con firmeza. Dime por qué estás aquí y vete. Monroe suspiró y se hundió en una silla. Vale, me equivoqué, admitió. Lo que le hice a la casa fue imperdonable. Comprendo tu enfado. Pero, Medora, piensa en lo que hemos pasado juntos, los sentimientos que tuvimos. ¿Nada de eso significa nada? ¿Qué sentimientos, Monroe?, preguntó ella. ¿Tu amor por mi dinero o tu desprecio por mí cuando pensabas que me había quedado sin nada? Me entró el pánico, se excusó. Tenía problemas que tú desconocías, deudas, amenazas, celo de tus deudas, le interrumpió Medora. Y tu despido de la empresa por malversación, y tus matrimonios anteriores que dije mencionar. Monroe se puso pálido. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Acaso importa? Medora negó con la cabeza. Lo que importa es que me mentiste desde el principio. Nuestro matrimonio se basó en el engaño. No del todo, objetó Monroe. Sí, no fui del todo sincera, pero mis sentimientos por ti eran reales. ¿Lo eran? Medora sonrió con amargura. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo tan pronto? ¿Por qué insististe en unir vuestras finanzas? ¿Por qué controlabas todos mis movimientos? Monroe no encontró respuesta. En lugar de eso, cambió de táctica. Vale, cometí errores, pero ¿no me ocultaste la verdad sobre tu herencia? ¿No era un fraude? Yo no lo sabía, le recordó Medora. Mi padre se lo ocultó a todo el mundo, incluso a mí. Solo supe la verdad después de lo que hiciste. Monroe se lo pensó un momento y luego asintió. Vale, te creo, y siento mucho lo que hice. Pero, Medora, piensa en el futuro, nuestro futuro. Ahora que sabes la verdad sobre tu herencia, podríamos empezar de nuevo, en igualdad de condiciones, sin secretos. Medora le miró con incredulidad. ¿En igualdad de condiciones? Me robaste la casa, te llevaste mi dinero y me llamaste mendiga. ¿Y ahora quieres la mitad de mi herencia? Así no es como me lo imaginaba, replicó Monroe rápidamente. Solo quiero que estemos juntos, como marido y mujer. Ya no somos marido y mujer, dijo Medora con firmeza. Este matrimonio se ha acabado. La máscara de encanto del rostro de Monroe se resquebrajó, revelando ira y codicia. No puedes librarte de mí tan fácilmente, siseó. Soy tu cónyuge legal. Por ley, tengo derecho a la mitad de todo lo que posees. No en este caso, replicó Medora con calma. Mi herencia está protegida por un fideicomiso creado antes de nuestro matrimonio. No está sujeta a división. Eso ya lo veremos, dijo Monroe amenazadoramente. Tengo contactos, buenos abogados. No mejores que los míos, le interrumpió Medora. Y no mejores que las pruebas que tengo de tu fraude. Se miraron en un tenso silencio hasta que Monroe fue el primero en apartar la mirada. Has cambiado, dijo por fin. Antes eras más suave, más complaciente. Era débil, corrigió Medora. Y asustada, pero ya no. Se levantó, dando por terminada la conversación. Harrison te acompañará a la salida. Si tiene más preguntas, consulte a mi abogado. Monroe también se levantó, pero no se movió de su asiento. Esto no ha terminado, Medora, advirtió. No me iré con las manos vacías. Ya lo has hecho, replicó ella. Solo que aún no te has dado cuenta. Cuando Monroe se marchó, Medora se sintió extrañamente aliviada. Esperaba sentirse asustada, disgustada, incluso nostálgica. Pero en lugar de eso, solo sintió una serena determinación. Era como si por fin se hubiera desprendido de una pesada carga que llevaba arrastrando demasiado tiempo. En los días siguientes, se sumergió de lleno en el negocio de la empresa. Thaddeus demostró ser un profesor paciente, que le explicaba conceptos financieros complejos en términos sencillos, le presentaba a los empleados clave y le mostraba la estructura operativa de Oklahoma Petroleum.
Para sorpresa de Medora, comprendía rápidamente la nueva información. Los años de enseñanza habían desarrollado su capacidad para organizar los conocimientos, ver las conexiones entre hechos dispares y formular las preguntas adecuadas. Tienes un verdadero talento para los negocios, comentó Thaddeus tras una reunión especialmente productiva con el director financiero de la empresa. Me recuerdas a tu padre, la misma perspicacia, la misma intuición. Nunca me he considerado una mujer de negocios, admitió Medora. Toda mi vida he sido solo profesora. ¿Solo profesora? Thaddeus negó con la cabeza. No existe eso de ser solo una profesora. Has dirigido una clase de 25 niños inquietos, has planificado el proceso de aprendizaje, has resuelto conflictos, has motivado, has explicado conceptos complejos en términos sencillos. Eso es gestión en estado puro. Medora reflexionó un momento. Tal vez Tadeo tuviera razón. Tal vez su experiencia docente fuera más valiosa de lo que pensaba. Pero no todo iba sobre ruedas. Tal y como Monroe había advertido, no iba a rendirse fácilmente. A través de su abogado, exigió una pensión alimenticia astronómica, alegando que estaba acostumbrado a un cierto nivel de vida que ahora Medora estaba obligada a mantener. «Es ridículo», dijo indignada leyendo la petición. «Solo llevábamos casados unos meses, y durante la mayor parte de ese tiempo él controló nuestras finanzas, no al revés». «No te preocupes», la tranquilizó su abogado. «El tribunal no accederá a esa petición. Es solo una táctica de presión». Pero Monroe no se limitó a los métodos legales. Empezó a difundir rumores en Bartlesville, que Medora le había engañado, que era mentalmente inestable, que el dinero que había heredado la había corrompido. La mayoría de los conocidos de Medora no creyeron estas insinuaciones, pero algunos dudaron. Recibía miradas extrañas en el supermercado, oía cuchicheos a sus espaldas cuando llegaba a la ciudad. «No hagas caso», aconsejó Tadeo. «Los pueblos pequeños viven del cotilleo, ya pasarán». Pero para Medora, que había sido un miembro respetado de la comunidad toda su vida, esta actitud era dolorosa. Empezó a evitar los viajes a Bartlesville y a pasar cada vez más tiempo en Oakwood House y en la oficina de la empresa. Monroe hizo otro intento. Se presentó en la oficina de Oklahoma Petroleum exigiendo una reunión con el Consejo de Administración. Alegó que, como marido de Medora, tenía derecho a participar en la gestión de la empresa. «Cada vez está más desesperado», observó Thaddeus mientras los guardias de seguridad escoltaban a Monroe fuera del edificio. «Es una buena señal. Significa que se da cuenta de que está perdiendo». Pero no era solo el comportamiento de Monroe lo que preocupaba a Medora. Cada día se daba más cuenta de cuánto tiempo había vivido bajo el control de otra persona. Primero su padre, luego su marido. Durante toda su vida habían tomado decisiones por ella, le habían ocultado la verdad, la habían guiado por un camino preseleccionado. «Ya no quiero ser un peón en el juego de otro», le dijo a Thaddeus una noche que discutían la estrategia de la empresa. «Aunque sea por mi propio bien». Thaddeus la miró atentamente. «¿Qué quieres decir?» «Estoy agradecida a mi padre por la herencia, por sus cuidados», explicó Medora. «Pero me privó de la posibilidad de elegir al ocultarme la verdad. Lo mismo hizo Monroe, aunque por motivos diferentes. Quiero decidir por mí misma qué hacer con mi vida, con mi dinero, con mi empresa». «¿Y qué has decidido?», preguntó Tadeo con una leve sonrisa. «Quiero participar activamente en la gestión de Oklahoma Petroleum», dijo Medora con firmeza. «No solo como heredera, sino como líder. Quiero aprender, desarrollarme, contribuir». Thaddeus asintió con aprobación. «Me alegra oírlo. Tu padre siempre esperó que algún día ocupara su lugar, aunque debo admitir que él se lo imaginaba de otra manera, tras años de preparación, bajo su dirección». «La vida rara vez sale según lo planeado», dijo Medora. «Pero estoy preparado para el desafío».
Tadeo levantó su vaso de whisky. Por un nuevo capítulo en la historia de Oklahoma Petroleum y en tu vida. Chocaron los vasos y Medora sintió que la confianza crecía en su interior. Por primera vez en su vida, era realmente dueña de su destino, y la sensación era embriagadora. Pero Monroe aún no había dicho su última palabra. Al día siguiente recibió una carta suya, no a través de un abogado, sino en persona, entregada por un mensajero en Oakwood House. Querida Medora, me doy cuenta de que no quieres verme, por eso te escribo. En primer lugar, quiero disculparme por mi comportamiento. Actué impulsivamente, egoístamente, sin pensar en tus sentimientos. No te pido que vuelvas ni que me perdones. Solo te pido justicia. Estuvimos casados, aunque brevemente. Tengo derecho legal a una parte de nuestros bienes comunes. Mis abogados han preparado una oferta de acuerdo. Es una cantidad razonable, mucho menos de lo que podría obtener en los tribunales. A cambio, estoy dispuesta a firmar los papeles del divorcio sin más quejas. Piénsalo, Medora. Es una oportunidad para ambos de cerrar este capítulo y seguir adelante. Respetuosamente, Monroe. Adjunto a la carta había un acuerdo en el que Monroe exigía $1.000.000 como justa compensación por la disolución del matrimonio. Medora mostró los documentos a Tadeo y a su abogado. Va de farol, dijo la abogada tras revisar los papeles. No tiene base legal para tal reclamación. El fideicomiso protege tu herencia, y los bienes adquiridos antes del matrimonio no están sujetos a división. Además, tenemos pruebas de su comportamiento fraudulento con la casa, añadió Tadeus. Si esto llega a los tribunales, es más probable que te deba a ti que al revés. Medora asintió. Sabía que tenían razón desde el punto de vista legal, pero también sabía que el proceso judicial sería largo, agotador y público. Monroe no se detendría ante nada para manchar su reputación, sacar a la luz secretos familiares y convertir el divorcio en un espectáculo circense. Me lo pensaré, dijo, doblando los papeles. Necesito tiempo para tomar una decisión. Tadeo la miró con preocupación. No vas a aceptar sus condiciones, ¿verdad? No lo sé, respondió Medora con sinceridad. El dinero no es lo más importante para mí en este momento. Lo más importante es mi tranquilidad y mi capacidad para seguir adelante. Pero pagar a un chantajista, empezó Tadeo. He dicho que me lo pensaría, lo interrumpió Medora con suavidad pero con firmeza. Es mi decisión, Tadeus, y solo mía. Él asintió, reconociendo su derecho a elegir. Medora agradeció aquel respeto. No hacía mucho había dejado que otros decidieran por ella, pero aquellos días habían pasado. Ahora era dueña de su propio destino, con todos los riesgos y responsabilidades que ello conllevaba. La vista del divorcio estaba prevista para las 10 de la mañana, pero Medora llegó al juzgado del condado media hora antes. Quería reflexionar antes de reunirse con Monroe. Después de semanas reflexionando sobre la oferta de acuerdo, había tomado una decisión, y era una decisión totalmente suya, no dictada por Thaddeus ni por los abogados. Señorita Dalton, su abogada, Eleanor Price, una mujer enérgica de unos 40 años, se reunió con ella en el pasillo. ¿Está lista? Medora asintió. Había vuelto deliberadamente a su apellido de soltera incluso antes de que el divorcio fuera oficial, un pequeño pero importante paso hacia la reconstrucción de su identidad. Más que preparada, ya era hora de terminar este capítulo de mi vida. Eleanor sonrió con aprobación. Has tomado la decisión correcta al rechazar su oferta. Nunca hay que alentar el chantaje. Medora no contestó enseguida. Rechazar el acuerdo era una decisión difícil. Una parte de ella quería simplemente pagar a Monroe para que desapareciera de su vida. Pero la otra parte, la que cada día era más fuerte, se negaba a seguirle la corriente al chantajista. Lo sé, dijo finalmente. Aunque eso signifique un juicio público y todos los problemas que conlleva. No te preocupes por eso,
le aseguró Eleanor. Estamos en una posición fuerte, y el juez Harrison es notoriamente intolerante con ese tipo de manipulaciones. Entraron en la sala de vistas, una pequeña habitación con bancos de madera y muebles austeros. Monroe ya estaba allí, con un traje oscuro, el pelo perfectamente peinado, su abogado sentado a su lado, un hombre canoso de mirada aguda. Cuando Medora entró, Monroe la miró a los ojos y asintió levemente con la cabeza, como si solo fueran conocidos que se encuentran en un acto de negocios. El juicio comenzó con las formalidades de presentar a las partes y exponer el caso. A continuación, el abogado de Monroe expuso las demandas de su cliente, la mitad del valor de la casa vendida durante el matrimonio, una parte de la herencia de Medora como bienes adquiridos conjuntamente y una generosa pensión alimenticia. Mi cliente dejó una prometedora carrera como abogado para ayudar a su esposa en un período difícil tras la muerte de su padre, dijo el abogado. Tiene derecho a una indemnización por ese tiempo y por las oportunidades perdidas. Cuando le llegó el turno a Eleanor, desmenuzó metódicamente cada una de estas reclamaciones. Presentó pruebas del despido de Monroe del bufete mucho antes de que se reuniera con Medora. Mostró documentos que probaban la creación de un fideicomiso antes del matrimonio, que excluía la herencia del patrimonio común. Por último, mostró pruebas de la venta fraudulenta de la casa, un poder firmado fraudulentamente y extractos bancarios que mostraban la transferencia de dinero a la cuenta personal de Monroe. Señoría, concluyó Eleanor, este no es solo un caso de divorcio, es un caso de fraude sistemático y abuso financiero. El señor Hyde no solo no tiene derecho a indemnización alguna, sino que debe responder de sus actos ante la ley. El juez Harrison, un hombre mayor de mirada perspicaz, escuchó atentamente a ambas partes, hizo algunas preguntas aclaratorias y levantó la sesión para tomar una decisión. En el pasillo, Monroe intentó acercarse a Medora, pero Eleanor se interpuso entre ellos. «Mi cliente no desea hablar con usted, señor Haight», dijo con firmeza. «Cualquier comunicación tendría que pasar por los abogados». Monroe la ignoró y se dirigió directamente a Medora. «¿De verdad quiere llevar esto a cabo? ¿Te das cuenta de lo que puedo contarte sobre ti, sobre tu padre, sobre tus peculiaridades?» «Las amenazas no ayudarán a su caso, señor Haight», intervino Eleanor. «De hecho, podrían verse como un intento de presionar a un testigo». «No temo tus palabras, Monroe», dijo Medora con calma mirándolo a los ojos. «No tengo secretos. Usted parece tener demasiados». Algo en su mirada, una confianza que antes no existía, hizo que Monroe retrocediera. En silencio, se volvió hacia su abogado y susurraron algo en tono tenso. Cuando se reanudó el juicio, el juez Harrison fue breve. Basándose en las pruebas presentadas, el tribunal rechaza todas las reclamaciones financieras del señor Haight. Además, el tribunal ordena que el señor Haight debe devolver a la señora Dalton el valor total de la casa que vendió, con intereses. El caso de fraude se remitirá a la oficina del fiscal para una investigación más a fondo. El rostro de Monroe se contorsionó de ira, pero su abogado le impidió objetar. El divorcio llegó a su fin y Medora salió del tribunal como una mujer libre, no solo desde el punto de vista legal, sino también emocional. Se había quitado de encima el peso de los últimos meses. «Enhorabuena», dijo Eleanor, estrechándole la mano al salir del juzgado. «Ha sido una victoria limpia». «Gracias», respondió Medora con sinceridad. «Por todo». «¿Qué va a hacer ahora?», preguntó la abogada. Medora sonrió. «Voy a empezar a vivir de verdad, por primera vez en mi vida». Y empezó. En los meses siguientes, Medora se sumergió por completo en el funcionamiento de la empresa. Asistió a todas las reuniones del Consejo de Administración, estudió informes, se reunió con empleados y clientes clave. Su intuición natural combinada con su mente analítica y sus dotes pedagógicas resultaron sorprendentemente eficaces en un entorno empresarial. «Eres rápida de reflejos»,
comentó el director financiero de la empresa tras una reunión especialmente productiva. Algunas personas tardan años en comprender estos conceptos. Tuve un buen maestro, respondió Medora, refiriéndose no solo a Tadeo, sino también a su padre, cuyo legado empezaba a apreciar de verdad. Con el tiempo, empezó a proponer sus propias ideas e iniciativas. Una de las primeras fue un programa de responsabilidad medioambiental, invertir en tecnologías de energía limpia y reducir la huella de carbono de la empresa. La industria petrolera está cambiando, explicó en una reunión del Consejo de Administración. Podemos resistirnos a ese cambio o liderarlo. Yo propongo lo segundo. Sus sugerencias no entusiasmaron a todos los consejeros. Algunos de los antiguos socios de su padre pensaban que eran demasiado radicales, demasiado arriesgadas, demasiado fuera de tono con las tradiciones de la empresa. Tu padre siempre había sido conservador en asuntos de negocios, le recordó uno de ellos. Le gustaban los métodos probados. Mi padre también fue un visionario, objetó Medora. Creó esta empresa cuando todo el mundo decía que era imposible. Vio potencial donde otros solo veían riesgos. Yo solo continúo su trabajo, a mi manera. Al final, su persistencia y sus persuasivos argumentos se impusieron. El Consejo aprobó la primera fase del programa medioambiental y Oklahoma Petroleum inició una transformación que, con el tiempo, la convirtió en una de las empresas más progresistas del sector. La vida personal de Medora también estaba cambiando. Oakwood House, que al principio le parecía extraña y fría, se convirtió poco a poco en un verdadero hogar. La reconstruyó a su gusto, creando el ambiente cálido y acogedor que había faltado en vida de su padre. Tadeusz siguió siendo su amigo íntimo y consejero, aunque su relación pasó de la tutoría a la asociación en pie de igualdad. A menudo discutían la estrategia de la empresa, los nuevos proyectos y las tendencias mundiales, no solo en la mesa de la oficina, sino también durante la cena, en un ambiente informal. ¿Sabes qué diría tu padre si te viera ahora?, preguntó una vez Tadeo, mientras estaban sentados en la terraza de Oakwood House contemplando la puesta de sol. ¿Que me arriesgo demasiado con mis nuevas inversiones?, sugirió Medora con una sonrisa. No, sacudió Tadeusz con la cabeza. Diría que está orgulloso de ti, que has superado sus expectativas. Medora dudó. Nunca había oído palabras semejantes de su padre. Había sido parco en elogios y reservado en muestras de afecto, pero tal vez, en el fondo, estaba realmente orgulloso de ella. Eso espero, dijo en voz baja. Aunque lamento que no pudiéramos estar más unidos durante su vida. Hizo lo que pudo, le recordó Tadeo con dulzura. A su manera, claro. No siempre bien, pero siempre con amor. Medora asintió. Hacía tiempo que había perdonado a su padre por su secretismo, por sus años de distanciamiento. Ahora se daba cuenta de que él había actuado de buena fe, protegiéndola de la única manera que sabía. Un día, mientras revisaba los papeles de venta de su antigua casa de Bartlesville, Medora descubrió que los nuevos propietarios habían decidido ponerla a la venta. Sin dudarlo, dio instrucciones a su agente inmobiliario para que hiciera una oferta, por encima del valor de mercado para evitar la competencia. ¿Está segura?, preguntó Tadeo cuando ella le informó de la decisión. Después de todo lo que había pasado allí, exactamente por eso, explicó Medora. Quiero recuperar esa casa, no para vivir en ella, sino para cerrar este capítulo a mi manera. A mi manera. El acuerdo se cerró rápidamente y, un día soleado, Medora regresó a la casa de su infancia. Recorrió las habitaciones que también había conocido y recordó no solo lo malo, sino también lo bueno. Aquí había crecido, aquí había leído sus primeros libros, aquí había soñado con un futuro que parecía tan lejano e inalcanzable. Ahora, ese futuro era su presente, pero no era en absoluto como lo había imaginado. Más rico, más complejo, más pleno de lo que la niña, o incluso la joven que había sido solo un año antes, podía imaginar.
En el estudio de su padre, donde una vez había encontrado una foto con Tadeo, Medora se detuvo ante la ventana. Una vista del huerto, del pequeño manzano que habían plantado juntos cuando ella tenía 10 años. Había crecido, se había hecho fuerte,